Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Hernández. Bienvenidos a Notas de Psicoanálisis, a nuestra cápsula número 3 titulada ¿Qué diría Freud? Antes de pasar a nuestro contenido y reflexiones, quiero compartir con ustedes la alegría que sentimos de estar en nuestro propio canal en YouTube. Aquí abajo les dejaré el nombre de nuestro canal y los invitamos a suscribirse, a compartir y comentar, y recuerda que la plataforma te puede notificar de nuestros videos cada vez que subamos uno, solo dando clic a la campanita. Pues bienvenidos a nuestro canal y entonces damos paso a los comentarios del día de hoy. ¿Qué diría Freud? Bueno, lo titulo así porque hace muchos años recuerdo haberme encontrado con unas playeras que decían ¿qué dirían Freud? Y el estampado de su rostro. Unas playeras con un diseño muy interesante, muy propositivo, muy moderno, y me hace pensar, sin afán de un análisis ni mucho menos, es solo mi percepción y mis sentimientos que comparto con ustedes, que el psicoanálisis ha sido una teoría integrada ya a nuestra cultura pop. Lo digo porque pues en sus orígenes, en 1900, hace ya 120 años, el psicoanálisis fue una teoría muy desdeñada, muy criticada. Freud la pasó muy mal, trabajó muchos años en solitario antes de tener discípulos, y bueno, actualmente nuestra cultura entonces lo tiene muy bien integrado, y esta frase, esta pregunta, ¿qué diría Freud? También me gusta mucho porque es como una especie de guía para aquellos para quienes Freud es nuestro mentor, nuestro gurú, nuestro maestro. Cuando estamos en una situación y necesitamos pues reflexionar con mucha profundidad, pensar en qué diría Freud en una situación como la mía, bueno, ayuda. Entonces, el día de hoy quiero compartir con ustedes, no qué diría Freud, o sí que diría Freud, pero al ver que han transcurrido 120 años desde la creación de su teoría, a 120 años de la primera edición del libro La interpretación de los sueños, en 1900, esa edición, esa impresión y edición es el acto, digamos, inaugural que da la bienvenida al psicoanálisis a este mundo. ¿Y qué ha pasado en ese tiempo? En términos más bien de qué propone el psicoanálisis, qué ha propuesto desde sus orígenes y que siguen vigentes el día de hoy. ¿Y cómo sabemos que sigue vigente el psicoanálisis? Bueno, porque habemos psicoanalistas, habemos pacientes que demandan y que demandamos esta teoría en particular y no otra, para abordar nuestros sentimientos, abordar nuestras complejidades y nuestros miedos, para volvernos seres capaces. Hemos solicitado psicoanálisis y no otra cosa. Porque también, por ejemplo, en mi país siguen proliferando escuelas, tanto como institutos o instituciones que se crean alrededor del psicoanálisis, como universidades que reciben al psicoanálisis y lo ofrecen como posgrado, ya sea maestría o doctorado. Entonces, esas son las señales de que el psicoanálisis está vigente y que no tiene intenciones de irse. Que hay muchos analistas en formación
y que hay mucho interés. Entonces, a 120 años, el psicoanálisis está entre nosotros, con nosotros. Hay terminología psicoanalítica que la gente utiliza sin saber, que nació en el campo del psicoanálisis y no de ninguna otra teoría. Entonces, quiero compartir con ustedes esos puntos que estuvieron muy al principio del psicoanálisis, que lo conformaron y que lo siguen conformando y que siguen siendo la riqueza del psicoanálisis, y esa riqueza que otorga al mundo, que nos ha heredado y de lo cual seguimos haciendo uso y de lo cual seguimos disfrutando hasta el día de hoy. Entonces, Freud está vigente y la pregunta que diría Freud como un gurú y un mentor al que nos referimos, bueno, está vigente porque su teoría está viva. Freud es un pionero, es un personaje icónico del siglo XX y que a 120 años de su teoría sigue entre nosotros. ¿Y cuál es esa maravilla que ofreció Freud hace tantos años y que seguimos interesados en eso? Bueno, pues la teoría freudiana, el psicoanálisis freudiano está constituido por muchísimos conceptos, todos fundamentales, que lo caracterizan y que lo hacen ser una teoría muy particular. Son muchos los conceptos, pero yo quiero compartir con ustedes el día de hoy 3 de los que considero muy fundamentales pues, no los únicos, pero por cuestión de tiempo, por cuestiones de practicidad y porque la intención de esta cápsula es solamente hacerles sentir que el psicoanálisis está ahí a la mano para cualquier persona que esté interesado en profundizar en su ser. El psicoanálisis está ahí disponible, y con el tiempo iremos cubriendo poco a poco en nuestras cápsulas cada uno de los conceptos fundamentales. Hay muchísima información que les voy a compartir al respecto, pero el día de hoy entonces me quedaré únicamente con estos 3. No los voy a mencionar por adelantado, no me voy a anticipar, pero voy a comenzar entonces con el primero. El primero es que la genialidad de Freud estuvo en decir, y por eso su primer libro es ese, la interpretación de los sueños, porque su genialidad fue decir que los sueños, a diferencia del tratamiento que hacía la ciencia con ellos, los sueños para el psicoanálisis no son desdeñados. Si la ciencia dice, bueno, un sueño no tiene sentido, un sueño es efímero, no lo podemos aprender ni entender porque es ilógico, para el psicoanálisis es diferente, es a la inversa, y decimos, bueno, es que el sueño está lleno de sentido, es pleno, es rico en sentido, y vamos a poner especial atención al paciente que viene a consulta y nos comparte en la intimidad del espacio analítico su sueño. Entonces, el sueño, que para el público en general es algo que pues no tiene sentido, porque además nos causa la sensación de que no nos reconocemos en él, en esa historia, entonces es fácil olvidarlo y desdeñarlo. Pero el psicoanálisis ha mostrado desde sus orígenes que el sueño es rico en sentido y que además es susceptible de ser interpretado. Ahora bien, yo no invito a nadie
andar por la vida contando sus sueños para ver qué significan y ver si esta teoría funciona. Los sueños en análisis son un material muy íntimo y muy privado, que a mí en particular me gusta pensarlo como esa parte de mí misma que aún no reconozco, pero que quiero reconocer y que me lo voy a guardar para el espacio analítico, ahí donde mi analista y yo nos retiramos a la privacidad del espacio clínico, del consultorio, para darle un espacio a esa narración del sueño, del contenido, y poder yo entender qué me estoy diciendo a mí misma que no he escuchado. Entonces el sueño es susceptible de ser interpretado y además es la vía regia al inconsciente. Es decir, si quiero llegar al inconsciente, a esa parte de mí donde esa parte que me rige principalmente sin yo darme cuenta, porque tendemos a pensar que es la razón, la lógica, la conciencia la que toma las decisiones, lo que me indica qué hacer, pero no es así. Lo que en verdad me rige es el inconsciente, y entonces a través del sueño yo puedo dar con ese inconsciente con el que no puedo dar ni en la cotidianidad ni de manera común, digamos. No lo puedo hacer tan directamente a menos que yo aprenda a conocer cómo está constituido como inconsciente y que no se permite ser consciente, y cómo funciona de tal manera que yo lo pueda leer con sus propias reglas. Entonces el sueño tiene sus propias reglas y es en un análisis donde yo voy a aprender esas reglas para poder interpretarlo. Ojalá fuera muy fácil decir, bueno, es que el personaje que aparece en mi sueño se parece a mi papá, bueno, puedo deducir que era mi papá. Pues es más complejo que eso. Hay sueños que en realidad ni siquiera tenemos pistas de por dónde abordarlo, aunque también, y esto es Freud, no puedo pensar que todos los sueños tienen algo por decirme. Eso sería muy arbitrario, y además no tenemos la capacidad tampoco de recordar todo lo que soñamos ni cada vez que soñamos. Pero sí, en definitiva, poner atención a esos sueños que podemos recordar, que son suficientemente impactantes y ricos en señales, que nos permitiría eso llevarlo como material a nuestro propio análisis para dar con el sentido de ese sueño. Bueno, eso es respecto al primer punto, ese punto tan importante que hace ser al psicoanálisis lo que es, distinguirlo y caracterizarlo de otras teorías, y además ser un campo tan rico, tan significativo, tan bondadoso y tan valioso para nuestra cultura y que sigue vigente. Bueno, pasemos al punto número 2. El psicoanálisis, esta es la enseñanza de Freud como una más de tantas, pero una muy valiosa, que es privilegiar la palabra. Freud descubre que decimos más de lo que decimos cuando hablamos, que decimos más de lo que tenemos intención de decir, al menos conscientemente. Por ejemplo, les doy un bello ejemplo. Cuando nombramos a nuestro novio actual con el nombre del novio anterior. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, posiblemente que ambos ocupen el mismo lugar en cuanto a importancia. Y no es un lapsus, no es un error amable para nadie, ni para el que lo dice ni para el que lo escucha, pero si uno está abierto a interpretar eso que se dice sin querer decirlo, bueno,
sabremos quiénes somos y qué estamos viviendo, y que la conciencia no nos permite entenderlo, pero que hay otras vías para accesar a esa información. Entonces, privilegiar la palabra. Esto quiere decir muchas cosas. Quiere decir, por ejemplo, el psicoanálisis, una bonita definición es, aunque ya he dicho acá que no se puede definir, pero bueno, eso que sí se puede decir sobre él es que es la cura a través de la palabra. Y entonces lo que hacemos acá en el consultorio es decir, voy a privilegiar la palabra, pero del paciente, del analizante. Voy a dejar que él sea el que hable. Y yo voy a dejar que él hable, yo voy a guardar silencio, lo voy a escuchar y voy a intervenir únicamente cuando lo considere pertinente. ¿De qué manera? Bueno, hay muchas maneras. Podemos intervenir con podemos intervenir con una pregunta, con una repetición, con un movimiento corporal, hay muchísimas maneras de intervenir. Estamos lejos de dar consejos y eso también lo abordaremos en su momento. Pero aquí entonces lo importante es que la palabra la tiene el paciente, porque eso le va a permitir escucharse y al escucharse responsabilizarse de eso que dice o que ha venido diciendo sin asumirlo, sin darse cuenta y sin responsabilizarse. La palabra es lo que nos cura. El poder de la palabra es inmenso y por lo mismo también les invito a cuidar lo que dicen, a cuidar a quien se lo dicen y a reconsiderar si es importante ir detrás de un consejo cuando le contamos a nuestros 10 mejores amigos lo que nos está pasando. No es lo mismo contar lo que nos pasa en un análisis que contarlo en una reunión con el mejor amigo en un café. No es el mismo resultado, no es la misma función, por supuesto, pero aquí lo que quiero señalar es qué uso hacemos de la palabra, hasta dónde queremos llegar con ella, y bueno, para eso están invitados a consultar con un analista, con alguien que privilegie el don de la palabra y que les permita hablar para reconocerse a sí mismo, a ustedes mismos en lo que dicen y asumirse en eso que vienen diciendo y que no se han dado cuenta o que dicen más de lo que habían querido decir, pero que eso es verdadero. Entonces, la palabra es un instrumento poderoso, es aquello que incluso nos constituye como seres, nos da nuestra identidad, nos permite llamarnos seres espirituales y por lo tanto hay que cuidar qué decimos y a quién se lo decimos. Bueno, pues esas son mis reflexiones respecto al segundo punto, el de la palabra y el valor de la misma en nuestra vida y en un análisis. Número 3, el psicoanálisis. Para el psicoanálisis está también al centro de su teoría y de su práctica un término muy interesante que es el síntoma. El síntoma es una palabra con la que estamos familiarizados, pero desde el campo de la medicina. Recuerden que los campos se prestan conceptos o se roban conceptos, no creo que se los pidan prestados, pero sí se los toman unos de otros y hacen una apropiación de esos términos, así que al pasar de una disciplina a otra ya son diferentes. Entonces, eso que llamamos síntoma en la medicina y que nos remite a la enfermedad, en el psicoanálisis el síntoma es una cosa bella, porque el síntoma somos nosotros mismos.
¿Y qué es el síntoma? Para empezar, quisiera que lo deslindaran de la enfermedad. No tiene que ver con la enfermedad y lo trajéramos al campo de lo espiritual, del alma, del ser. Y el síntoma es eso que nos pasa y que nos pasa repetidamente y que además, y esto ya es Lacan, es eso que nos pasa y que es susceptible de ser interpretado. Es decir, que está estructurado de la misma manera en que ya dijimos que está estructurado el sueño. Tiene sus propios elementos que hay que aprender a descifrar y que una vez que aprendemos a descifrar el sueño y el síntoma, pues daremos con lo que somos. Entonces, el síntoma es eso que nos pasa y que nos pasa repetidamente y que no podemos pararlo y que no tenemos control sobre ello y que desearíamos que no nos pasara más para poder avanzar en la vida, pero que además no podemos controlarlo y que nos resulta ajeno a nosotros mismos porque no sabemos ni siquiera de dónde nos viene. Es casi lo mismo que lo que sucede con el sueño, que nos resulta muy ajeno porque no entendemos ni sus elementos, ni de dónde nos viene, ni qué nos quiere decir por ende. Entonces el síntoma es esta cosa bella que nos representa y que da la cara por nosotros y que aparece aun cuando no queremos que aparezca. Por ejemplo, un síntoma podría ser para alguien este fracaso contundente en el amor que aparece una y otra vez. Por ejemplo, puede ser que un fracaso en el amor simplemente a nivel novios, donde no funcionó una relación, pero el próximo mes tampoco, y la relación de mitad del año menos, y tampoco con la que concluí el año. 4 relaciones a lo largo de un año que ninguna funcionó, por más que yo lo intenté, por más que tuve buena voluntad, y no funcionó. Ahí hay un síntoma, hay algo que se repite y que es propio, que no tiene que ver con la persona a la que elegí, o más bien que la elegí por algo, y eso es lo que vamos a descubrir al traer nuestro bello síntoma a la consulta. Y hay que apreciarlo y no hay que tener prisa por deshacernos de él, porque eso somos, porque nos está diciendo quiénes somos y por dónde no nos estamos cuidando. El valor del síntoma es también que está delatando que venimos haciendo algo, eso es Jana Lush, venimos haciendo algo o venimos cuidando de nosotros mismos de una manera en que no era la pertinente. Volviendo al ejemplo del amor, también puede ser el fracaso en el matrimonio. Conocemos a muchas personas que se han casado hasta 3, 4 o 5 veces. Bueno, ahí hay algo que se repite. ¿Por qué es algo que se repite y que se vuelve una señal? ¿Por qué no dice, bueno, seamos más optimistas, esta persona está buscando el amor perfecto? Bueno, ¿por qué uno no la pasa bien ante cada ruptura? Uno siente que el mundo se le viene encima, que ha fracasado, que uno intuye que algo no marcha y sobre lo cual no estamos teniendo control. Así que podríamos hacer una lectura optimista, pero el psicoanálisis está para decir, momento, aquí pasan cosas y son cosas interesantes y son cosas propias y son cosas de las que hay que encargarse porque son de uno mismo. Entonces el síntoma, repito, no hay que tener prisa por deshacerse de él, no hay que tenerle miedo, y si se sufre uno con él, porque también, por ejemplo, hay quienes más bien fracasan en el dinero o en educar a sus hijos o en mantener su trabajo o llevar pacíficamente el desempeño de su trabajo en su oficina, o que nos obligamos a estar en un lugar, ya sea en términos amorosos o en términos laborales,
donde no queremos estar, donde tiene muchísimo tiempo que queremos dejarlo. Intuimos que hay una vida más allá de esa relación, una vida más allá de ese trabajo, pero no encontramos la fuerza o la razón o el argumento, en fin, eso que sentimos que necesitamos para avanzar. El psicoanálisis entonces es una teoría vigente, amable, que está ahí disponible para ustedes, y que ha influido, o sea, para empezar se ha dejado influir por otras áreas del conocimiento, por ejemplo la pedagogía, la historia de la religión, la mitología, la literatura, por supuesto, y a la inversa. El psicoanálisis ha sido muy bien acogido por estas otras áreas del conocimiento que se han dejado enriquecer por lo que el psicoanálisis propone, por lo que descubrió, por el inconsciente, por los síntomas, por la transferencia, la pulsión, el yo, el ello, el superyo y todos estos conceptos que abordaremos. Será para mí un placer ofrecer estas cápsulas donde abordaremos una a una estos conceptos que debemos celebrar, que el psicoanálisis hace 120 años llegó para quedarse, ofreciendo todas estas bondades y todos estos beneficios. No me puedo cansar jamás en 22 años de práctica y de haber conocido el psicoanálisis de decirlo de esa manera: bondades y beneficios. No tiene otra cosa para la humanidad, como el mismo Freud lo concibió. Un área del conocimiento que está para el universo, para la humanidad, para su uso, y que todos aquellos que estemos dispuestos y que estemos interesados en él, pues lo abordemos y nos acerquemos a él. El psicoanálisis, como lo dije en nuestra primera cápsula, podrá parecer elitista, pero no lo es. Solo es cuestión de estar dispuestos a esforzarse yendo al número de sesiones que corresponden, a pagar el precio justo por el que hay que pagar, para propiciarnos a nosotros mismos un espacio que nada tiene que ver con la cotidianidad. No importa qué nivel de vida lleves, qué estilo de vida lleves, en qué edad estés. Hay pocos espacios en nuestra cultura moderna, que es más que moderna, capitalista y demás, posmoderna incluso. Hay pocos espacios que estén dispuestos ahí esperando para que tú vayas y te puedas escuchar, conocer, responsabilizar, amarte y tomar acción sobre tu vida. Hay muy pocos espacios y uno de esos es el psicoanálisis. En ningún momento voy a proponer que el psicoanálisis es una panacea, o que sería la única y la verdadera manera de llegar a uno mismo. Uno puede tener estos insights, estos descubrimientos ilustradores, como en el budismo zen le llaman, estos satoris. Lo puedes tener en un bosque a solas contigo mismo, pero para eso hay que propiciarse ir al bosque y estar a solas con uno mismo y tener una disciplina al respecto y tener un conocimiento al respecto. Bueno, eso es el psicoanálisis. ¿Qué experiencia quieres procurarte a ti mismo que te permita dar con quien eres y recibirlo después, sí, de mucho dolor y de mucho trabajo, recibir con mucha paz y con mucho ánimo y con mucho amor eso que somos, eso que cada quien es y que incluso desconoce, o que conoce a medias, o que aún no descubre su potencial completo? Entonces,
esos son los puntos que yo quería compartir con ustedes el día de hoy en nuestra tercera cápsula. ¿Cuál es la vigencia del psicoanálisis y por qué sigue con nosotros hasta el día de hoy? Y como ya lo había dicho en algún momento de este video, no tiene intenciones de dejarnos. ¿Por qué? Porque es una terapia, un método, una teoría, como ustedes deseen llamarle, espiritual, del alma y del ser. Bueno, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del video. Reitero la invitación a suscribirse a nuestro nuevo canal. Compartan y comenten, para mí será un placer recibir sus comentarios. Y también si tienen peticiones sobre algún tema en particular que quieren que aborde del psicoanálisis, será un placer trabajar sobre ese tema y ofrecerles una cápsula en un futuro inmediato. Mi nombre es Daniela Hernández, psicoanalista. Esto fue Notas de Psicoanálisis y muchas gracias por haber estado conmigo. Hasta la siguiente cápsula.